Me están acompañando en la mesa Orieta Durantala a la izquierda, que ella es la directora de Cultura, Arte y Deportes de la Universidad San Francisco Javier, y a la derecha Margarita Vila Dávila, historiadora del arte y además gran amiga de este centro cultural. En realidad, ¿por qué el centro cultural se vincula a este proyecto? Un proyecto en el que también debo de decir, yo no he formado parte, forma parte el equipo anterior de la embajada, al que, bueno, pues quiero agradecerle su trabajo. En realidad también me está tocando la parte bonita, que es la presentación del catálogo, pero todo el trabajo editorial, todo el trabajo de investigación y todas las relaciones, tanto con la universidad como con Margarita, fueron de los anteriores directores y de los anteriores embajadores, porque sabéis que todo el equipo de la embajada estamos recién llegados. Entonces, bueno, el Centro Cultural en realidad, desde el año 95, la cooperación española está trabajando en Sucre y fue en el año 98 cuando empezamos a trabajar con el Museo Nacional de Charcas en lo que era la restauración de las cubiertas y de la fachada. Después, posteriormente, en 2018, se decidió rehabilitar las salas y ahí fue donde el Centro Cultural quiso intervenir y pensó que si se iban a restaurar las salas estaría bien documentar las obras que había, investigar sobre las obras, y ese es el trabajo que Margarita hizo de una forma brillante. Una vez que habíamos hecho todo ese trabajo, dijimos esto tiene que plasmarse en un catálogo, en un documento, y ese es el documento que tenemos gracias al Departamento de Publicaciones de la Agencia Española de Cooperación, que fue quien financió ese catálogo, que entiendo que todos los que estáis aquí lo habéis recibido o lo habéis por lo menos podido ver. También me gustaría anunciar que el catálogo, que tiene una edición limitada, como siempre, por cuestiones presupuestarias, no se pueden hacer las cantidades que nos gustarían, pero en breve estará en forma digital en nuestra página web, en las redes sociales y entiendo que también en la página web del museo. Entonces yo, sin más, nada, daros la bienvenida, agradecer a Margarita y a Orieta que estén hoy aquí y le voy a dar la palabra a Orieta, que nos va a introducir un poco en qué es el museo, para que después ya Margarita nos hable con detalle de las obras que contiene el catálogo y, por supuesto, el museo. Así que muchas gracias y os dejo con Orieta. Hola. Sí, muchísimas gracias, Juan. Muy buenas tardes. Es un placer encontrarme en este espacio cultural tan maravilloso como es el Centro Cultural de España. Bueno, sin antes, primero quiero saludar a Juan Sánchez, director del Centro Cultural de España, a ti, Margarita Vila, muy estimada y apreciada, porque hemos trabajado bastante y realmente hemos cultivado un lazo inclusive de amistad. Amigos del ámbito cultural, también quiero saludar al licenciado Luis Oporto, presidente de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, a Iván Castellón, director del Museo Nacional de Arte, a Elvira Espejo, directora del MUSEF acá en La Paz, y reitero un saludo a todos los amigos del ámbito cultural, señoras y señores. Bueno, como les mencionaba, es realmente un gusto ser parte nuevamente de la presentación del catálogo del Museo Colonial Charcas. Este museo depende de la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca, en la ciudad de Sucre, y es uno de los museos más importantes, no solo de la ciudad de Sucre, sino también a nivel nacional. La edición de este catálogo ha sido gracias a la ESID, al Centro Cultural de España. Sin embargo, me gustaría también muy brevemente referirme a la ejecución de otros proyectos que también la ESID muy gentilmente nos ha apoyado para culminar cabalmente y cerrar con broche de oro con la edición del presente catálogo. En gestiones anteriores, la ESID nos ha apoyado en la restauración de 2 fases del cambio de cubiertas
Por otra parte, hemos ejecutado un proyecto de recuperación de algunos espacios y detalles arquitectónicos de la época. Y por último, hemos ejecutado el proyecto museográfico. Este proyecto museográfico que contextualiza la valiosa colección que tiene el museo en sus 18 salas. Y Margarita ahí ha cumplido un rol protagónico porque a través cabalmente de la AECID ella nos ha apoyado, bueno, más bien ha trabajado en el tema de la investigación y en la elaboración de textos. Comprenderán que nuestro museo realmente ahora cumple todas las expectativas que se tiene, tanto en el ámbito nacional e internacional, porque además hoy se constituye en un referente internacional. El presente, bueno, el catálogo realmente es un documento muy completo, con una información no solamente histórica, sino también iconográfica. Margarita ha hecho un trabajo maravilloso, muy profesional, realmente es una destacada profesional en nuestro medio. Y bueno, les decía, ahora con la presentación aquí en La Paz, pues cerramos con broche de oro todas los proyectos que hemos ejecutado gracias a la AECID. Consideramos que este catálogo, que tiene además, es de lujo, si ustedes van a poder apreciar, realmente se constituye en un verdadero embajador del patrimonio nacional, especialmente a nivel internacional. Y bueno, con esas pocas palabras, no quiero quitarle el protagonismo a Margarita de hacer toda la presentación del contexto de la colección del museo. Quiero reiterar nuevamente el agradecimiento a nombre de la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca, del Departamento de Cultura y Deportes y del Museo Colonial Charcas, expresar nuestro profundo agradecimiento a la Embajada de España en Bolivia, a la AECID, al Centro Cultural de España y también al Departamento de Publicaciones de la AECID. Personalmente no puedo dejar de mencionar a los anteriores directores, a María Pérez, Jerónimo Fuentes, Claudia Pacheco, que me ha dado mucha alegría verla. Con ella hemos trabajado realmente incansablemente para concluir el catálogo. Hemos hablado durante muchos meses, pero no nos conocíamos personalmente y ahora he tenido el gusto de verla. Y bueno, todos estos anteriores directores realmente nos ayudaron a impulsar la ejecución de estos proyectos que los he mencionado, y nuestro profundo agradecimiento. Y a ti, Juan, por hacer posible la presentación en la ciudad de Sucre, que ha sido todo un éxito, porque también nos ha acompañado el señor embajador, y obviamente por invitarme a la exposición o a la presentación del catálogo acá en el Centro Cultural de España. Muchísimas gracias. Bien, pues ahora os dejo con Margarita Vila, que ella es la que hizo toda la documentación y nos va a explicar un poco las salas que contiene el museo y cuáles son las obras que allí encontramos. Yo me voy a apartar un poquito para también poder ver la proyección, así que os dejo con Margarita. Pero no está en modo… ahora sí. Bueno, antes de empezar con la presentación de las imágenes, quisiera dedicar unas palabras a quienes han hecho posible todo esto hoy. Querido Juan Sánchez, director del Centro Cultural de España en La Paz, querida Orieta Durandal, estimada directora del Museo Colonial Charcas de Sucre, estimado público, hay personas aquí a las que conozco y quiero de corazón desde hace muchos años y otros no tanto, amigos, gestores culturales, estudiantes también, gracias por estar aquí. El catálogo que hoy tenemos el placer de presentar, ¿se escucha bien o me tengo que acercar? Es el resultado de la afortunada sinergia de dos instituciones, el Museo Colonial Charcas y el Centro Cultural de España en La Paz.
Fue en noviembre del 2017 cuando la entonces directora de dicho centro, doña María Pérez Sánchez, me invitó a una entrevista para proponerme que colaborara como asesora científica con el Museo Colonial, que en aquel entonces, ya restaurado con fondos aportados por la ESID, como se ha dicho aquí, y recursos brindados por la Universidad San Francisco Javier de Sucre, que lo custodia, se veía necesitado de un nuevo guión curatorial para la exposición de sus valiosos fondos. Tal invitación me dio la oportunidad de visitar el museo, cerrado hasta entonces, y de mantener fructíferas conversaciones con su directora, Orieta Durandal, autora de dicho guión y de un diseño museográfico que busca, como espero que puedan entender, facilitar a los visitantes la comprensión de las obras de un modo dinámico y en lo posible atractivo. Merced a ello, tuve el desafío y la extraordinaria oportunidad de elaborar, en mi condición de historiadora del arte y docente de la materia en la carrera de Artes y Diseño de la UNSA, los textos introductorios de cada sala. Logrado todo ello en los primeros meses del 2018, tras la reapertura del museo y a lo largo del resto del año, pude redactar 80 textos relativos a las obras más destacadas de la colección. De estos, y por falta de espacio, la dirección del museo seleccionó la mitad para que el público interesado pudiera conocer no solo los detalles técnicos relativos a cada pieza, sino también su significado en particular. Afortunadamente, y como se dijo antes, merced a la generosidad de la ESID y la Embajada de España en La Paz, y gracias al interés que en el museo tomó el entonces embajador don Enrique Ojeda y el entusiasta apoyo de don Jerónimo Fuentes, director en esa época del Centro Cultural en La Paz, y contando además, como acaba de decir Orieta, con la brillante supervisión de la entonces editora encargada de este centro cultural, Claudia Pacheco, a la que estimo de corazón, todo ese trabajo de investigación ha quedado plasmado en el catálogo que ahora presentamos aquí en La Paz. Con él se intenta satisfacer la curiosidad del público interesado en el conocimiento histórico-artístico de las piezas expuestas y de sus valores iconográficos y estilísticos. Con todo, y dado que, como saben, no me considero un especialista en el arte virreinal, y entendiendo además que carecemos de datos necesarios para establecer autorías o dataciones precisas, no son esas cuestiones, sino la explicación del sentido de las imágenes mostradas y su tradición iconográfica la que me impulsó en la redacción del catálogo en cuestión. Pese a la obligada selección de las piezas comentadas, un tercio más o menos de las obras expuestas, el centenar de las explicadas en el catálogo busca proporcionar a los lectores una adecuada guía al significado de las imágenes del arte cristiano que constituyen el grueso de la colección y de las alegorías morales y las pinturas dedicadas a los monarcas hispanos que aparecen además en una de las salas. En la exposición de las mismas, y a fin de facilitar tanto la visita del museo como el recuerdo de la misma, se ha respetado el orden de la sucesión de las salas conforme a las siguientes temáticas. Pueden pasar, por favor. La primera de las salas, como vemos aquí, está dedicada a la semilla de la evangelización en la Real Audiencia de Charcas. No sé qué ha pasado con el aparato, se ha ido la imagen y todo, está con una conexión, no tendría, entró algo de internet que no debía de entrar, problemas de la técnica. Bueno, está dedicado, como les decía, se ve, ¿verdad?, a los inicios de la evangelización en la Real Audiencia de Charcas. Está bien. Y en ella se ven una serie de pinturas, una decena aproximadamente, vinculadas a lo que entendemos por el manierismo tardío. Son obras pictóricas de producción local, elaboradas entre aproximadamente el 1590 y el 1620 o 1630
ligadas, aunque no pintadas directamente, con el flamenco Martín de Vos, el italiano Angelino Medoro, el italiano también Matteo Pérez de Alessio y el pintor hispano Montúfar. Pasen, por favor. Entre ellas, y para animarles a que alguna vez vayan a Sucre o examinen, sea en forma material o virtual, las páginas del catálogo en cuestión, vale la pena mencionar este Cristo vencedor de la muerte, ligado iconográficamente a una estampa de Martín de Vos, y es posible que incluso, no sabemos si pintado por él o por algún colaborador, en donde el resucitado, con la palma de la victoria sobre la muerte triunfante en su mano izquierda, pisa la serpiente del mal, símbolo de Satanás, en tanto que con el otro pie pisa también la muerte vencida por su gloriosa resurrección. Hay en el museo también, en esa primera sala que nos habla de las semillas de la evangelización en el territorio de Charcas, dos pinturas de la Virgen de la Leche, conocida también como la Virgen del Belén, una de las cuales estamos viendo aquí, muy similar a una pintura con las mismas características iconográficas y composición que sabemos se debió a Matteo Pérez de Alessio y que parece se encuentra en el Museo Nacional de Lima, en el Perú. Hay varias pinturas más de este tipo, pero les puede interesar saber que posiblemente el prototipo de todos ellos sea un grabado, una estampa de origen andaluz de también finales del siglo XVI. Y en la mencionada sala hay 3 lienzos, creo recordar, vinculados al pintor hispano Montúfar. Su estilo, si se fijan, es muy diferente al de los anteriores, más dulce, más delicado en la aplicación del color y también con una paleta más suave y más luminosa, ya que lo que caracteriza a Montúfar, al que podemos conceptuar como un tardo manierista, igual que pasa con Pérez de Alessio o con Vitti o con Angelino Medoro, pero que al mismo tiempo incorpora ya en su estética algunos elementos del naturalismo barroco y sobre todo la aspereza, el dramatismo que para presentar los martirios de los grandes santos de los primeros tiempos de la Iglesia intentó incentivar el Concilio de Trento, terminado en el 1563, pues bien, el estilo de Montúfar, uno de cuyos cuadros está firmado precisamente entre los conservados en la colección del Museo Colonial, se caracteriza por estos cuerpos alargados, estos colores fuertes y un tanto estridentes en sus contrastes temáticos, pero también en la saturación espacial, todo lo cual asociamos con el manierismo tardío. Pero, insisto, es la vehemencia que él pone en el tratamiento del martirio, en este caso Santiago el Menor, Santiago Alfeo, también se conserva el martirio de San Simón y hay un cuadro ligado a él dedicado a San Cristóbal. Todas estas características, insisto, empalman ya con lo que va a ser también el naturalismo al servicio de los postulados de la Iglesia postridentina. Podemos considerar las obras de hacia el 1620 aproximadamente y vale la pena que sepan que formaron parte de una colección, de un apostolado del cual las otras piezas se conservan hasta hoy en el Museo de la Catedral Metropolitana de La Plata. La segunda
de las salas podemos pasar. Ahora también está dedicada, como les digo aquí, al misticismo y el naturalismo barroco. Y son imágenes de fundadores de órdenes religiosas como San Francisco o Santo Domingo de Guzmán y otras figuras, en este caso apostólicas, Santiago el Mayor o su hermano, el evangelista Juan, los que constituyen el grueso de la sala en cuestión. Lo que tienen en común todas estas pinturas, siguiente por favor, es que, como ven aquí, el estilo se manifiesta abiertamente deudor con el del extremeño, aunque afincado en la escuela sevillana, Zurbarán, cuyas obras sabemos que a partir del 1630 fueron intensamente exportadas al entonces virreinato del Perú, ocupando sitios privilegiados de conventos franciscanos, dominicos, mercedarios, pero también inspirando el trabajo de varios artistas locales. La calidad de las pinturas de la sala hace pensar que un colaborador estrecho y directo de Zurbarán, si no el mismo, puede ser el autor de esta sentida imagen de Santo Domingo de Guzmán, el fundador de la Orden de los Predicadores en el primer tercio del siglo XIII, y también, adelante por favor, de esta otra imagen penitente de San Francisco de Asís. La factura, la composición, el tratamiento del color, la pincelada, incluso el fondo paisajístico que vemos aquí, se ligan con otras obras de la escuela de Zurbarán y con algunos influjos, en este caso también venidos del mundo flamenco contemporáneo. Parece estar relacionada la figura del San Juan Evangelista que ahora mismo contemplan. Se podría a lo mejor apagar un poquito más la luz para que vieran mejor todo esto. Tenemos apenas media hora para presentar las imágenes, no les puedo hablar de la iconografía de las mismas, pero si tienen interés en todo esto, insisto, en las páginas del catálogo lo podrán apreciar. La tercera sala, siguiente por favor, continuamente interfiere la internet, está dedicada a la exposición de una serie de pinturas sobre cobre y también sobre tabla, aunque por afinidades estilísticas ligadas sobre todo a la escuela de Rubens se han incluido otras elaboradas igualmente sobre lienzo, pero procedentes de Amberes. Pasemos, por favor. Entre ellas está esta imagen que nos muestra a la familia de Lot guiada por el ángel tras la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra, y cuyo estilo, a juzgar por el tratamiento tanto de las carnaciones como la complexión física de hombres y mujeres y el sentido brillante del colorido, deriva de la escuela del maestro flamenco Rubens. Son piezas elaboradas al óleo y algunas de ellas, como les decía, sobre lámina metálica, sobre cobre, un procedimiento en el siglo XVII bastante habitual, tanto por las calidades intrínsecas que ese soporte metálico brinda al color, como por reaprovechamiento de planchas de ese mismo metal utilizadas previamente para hacer algunos, obviamente, grabados y finalmente desechadas. Siguiente. Un ejemplo de esa deuda con la escuela de Rubens y cómo la producción local reinterpretó
sus imágenes, lo brinda este descendimiento de Cristo de la cruz, inspirado en el tríptico que Rubens pintó para la Catedral de Amberes alrededor del 1611 y que con un estilo, en cuanto a factura, abiertamente más desmañado, intenta reproducir la composición, pero con unas adiciones iconográficas de cierto interés y tradición, como la presencia del sol y de la luna flanqueando a la cruz, recordando la transformación del día en noche en el momento de expirar Jesús, y también el llanto de toda la creación por la muerte de su Señor. Y otro detalle que no estaba en el cuadro original es la presencia de la tumba de Cristo como ese pequeño foso metido en un diminuto jardín en primerísimo plano, y también la palangana con los instrumentos de la pasión que podemos ver ahí. Siguiente, por favor. Y tanto en el Museo Colonial Charcas de Sucre como en el Museo de la Catedral de la misma ciudad, la antigua ciudad de La Plata, se conservan una buena cantidad de obras ejecutadas al óleo sobre cobre ligadas a la familia de los Fourchot, pintores pero también empresarios artísticos que, especialmente en el caso de Guillermo, no tuvieron dificultades en contratar unas veces a artistas menores y otras veces servirse de grabados de eminentes maestros flamencos para popularizar esa pintura flamenca del siglo XVII, pero ya incluso avanzada. La centuria, como nos testimonia la imagen de San Jerónimo penitente que estamos viendo aquí. Pasemos más adelante, por favor. La sala 4, a decisión de la directora Orieta Durandal, recibe el título, como vemos aquí, de brocados y encajes en la pintura del barroco mestizo, porque efectivamente para el público general la brillantez de los dorados aplicados con estampillado, a veces lámina de pan de oro sobre la superficie pictórica, y también la delicadeza en el tratamiento de los encajes de las ropas de los personajes protagonistas de las imágenes son especialmente notables en eso que se ha dado en llamar, ya por lo menos desde mediados del siglo XX, el barroco mestizo. Término, por cierto, altamente discutido en la actualidad porque sabemos, cuando tratamos del desarrollo y la difusión de los estilos artísticos, que es completamente natural que, habiendo surgido en un lugar en particular, por ejemplo el gótico en la reconstrucción de la iglesia de la abadía de Saint-Denis de París, vayan adquiriendo particularidades locales. Igual que no es el mismo el barroco andaluz que el clasicismo francés o el barroco italiano o el barroco flamenco, era completamente natural que en estas tierras del Nuevo Mundo y a lo largo del siglo XVIII se acabara gestando un estilo con señas de identidad bastante particulares y locales, pero al mismo tiempo con una iconografía y atendiendo a unos modelos iconográficos que les vinculan con la producción venida del Viejo Mundo también. Adelante. Aquí, nos quedamos, aquí. Es el caso de esta pintura dedicada a los desposorios de la Virgen. Como las otras que vamos a ver, se fecha a lo largo del siglo XVIII en un periodo indeterminado. Vale la pena, para entender este estilo lleno de dorados y de delicados brocados,
vale la pena, digo, saber que en el 1688 el entonces gremio de pintores de la ciudad de los Reyes, la actual Lima, en el Perú, sufrió una drástica escisión. Los hasta entonces pintores indígenas incluidos en él decidieron separarse del mismo para no vivir sometidos a los requerimientos gremiales en cuanto a pruebas de exámenes y a determinados conocimientos técnicos. Al mismo tiempo, los pintores españoles y criollos que permanecieron en el gremio decidieron asociarse con los doradores que trabajaban para los escultores locales. Supongo que esa unión entre doradores y pintores de los gremios, el de Lima, está perfectamente documentado, pero entendemos que sucedió lo mismo en las otras tierras del entonces Virreinato del Perú. La asociación, digo, entre esos dos tipos de especialistas y el deseo de los pintores indígenas de llamar la atención entre su eventual clientela, ofreciéndoles imágenes ricas en colorido y en dorados favorecidos por la opulencia, por la riqueza que se estaba viviendo en aquellos tiempos en este territorio, y particularmente gracias también a la abundancia de la plata procedente del Cerro Rico de Potosí o de las minas de Porco, que están a 120 kilómetros de la entonces ciudad de La Plata, la actual Sucre. Todas esas circunstancias, toda esa opulencia contemporánea hizo que, entendemos, primero en las tierras del Perú, por Lima, por Cuzco, y luego también en las tierras ligadas administrativamente a la audiencia de Charcas, se desarrollara el estilo que vemos representado aquí y que, por las razones que les acabo de comentar, por ser debido a mano de obra local, indígena o mestiza en muchos casos, y por combinar elementos de la tradición europea, de la iconografía cristiana, pero con algunos aditamentos también, particularmente en ciertas indumentarias o joyas del mundo indígena, acabó siendo llamado, sea el término apropiado o no, barroco mestizo. El estilo estuvo en boga hasta a lo largo de una centuria, hasta finales del siglo XVIII, y desapareció con el triunfo de la estética más sobria del neoclasicismo, que en las tierras de Charca está representada por Villarroel, del que hablaremos después. Siguiente, entonces, por favor. Testimonios, como les digo, de ese tipo de pintura hay muchos en el Museo Colonial Charcas. Veíamos antes los desposorios de la Virgen. Aquí tenemos una conmovedora escena de la Piedad con un toque bastante singular, la presencia del reloj, obviamente anacrónico, pero como el mismo diseño de edificación que se aplica en el plano de fondo para sugerir la ciudad de Jerusalén, pero que forma parte de la búsqueda de adaptar a los nuevos tiempos las tradiciones artísticas y, sobre todo, los temas del repertorio cristiano. Decía que un reloj un tanto anacrónico, porque obviamente no existían así en el siglo I, pero que muy convenientemente y con un carácter de fuerte impacto marca las 3 de la tarde para recordarnos la hora nona de precisamente el calendario hebreo y latino, en donde o en la cual, según los evangelios, murió precisamente Jesús. Siguiente, por favor. Entre esa pintura del barroco mestizo figuran encantadoras imágenes de la Virgen Niña.
En el museo hay 2, he escogido solo una, igual que en la escuela andaluza y ligada a Zurbarán, la pequeña María aquí se nos muestra hacendosa y a punto de hilar lana. Esto no está basado en el relato canónico evangélico, sino en tradiciones que a partir de textos apócrifos como el Evangelio del Proto Santiago y el dedicado también a la Beata Virgen María, fueron circulando por el periodo medieval, imaginando que María había sido entregada al templo de Jerusalén a muy corta edad, cuando apenas había empezado a caminar, como promesa y ofrenda de sus padres, los ancianos Joaquín y Ana, por la bondad que Dios había tenido con ellos al haberles permitido conocer la paternidad y la maternidad. Y según esas mismas tradiciones que vienen del medievo, en el templo de Jerusalén, la pequeña María se dedicaba a hilar lana, pero también púrpura para el velo del templo. Inspirado en eso, tanto en la Andalucía de mediados del siglo XVII como en el mundo de Charcas de ya la posiblemente primera mitad del siglo XVIII, se pintan este tipo de representaciones de la Virgencita hilandera. Les decía, en el barroco mestizo es común aplicar estampillados de oro para sugerir la riqueza de las telas, como si fueran lujosos brocados de oro y seda, y también aplicar elementos en la indumentaria, por ejemplo la manta que lleva la niña virgen, o la vincha que tiene en su cabeza, o las frutas que vemos en la parte inferior de esa orla floral, que por cierto es de inspiración flamenca y que le dan un claro sabor local. Pero, como les digo, no es excepcional de aquí. También en otros territorios se adaptaron elementos del lugar para enriquecer la experiencia de los fieles y hacerles así sentir la imagen más próxima, más cercana. Recuerden que todo lo que hoy nosotros vemos en los museos del mundo y que apreciamos desde el punto de vista esencialmente estético, tuvo en el ámbito cristiano una función primordial: educar al pueblo, educar a los fieles en la piedad, en la devoción, en el conocimiento y recuerdo de las Sagradas Escrituras a través de la imagen. Y eso es lo que cumplen todas las piezas que estamos viendo aquí. Siguiente, por favor. Una de las más delicadas y que forma parte también de una antigua tradición que remonta al periodo medieval es la Virgen con el niño, la Virgen con el niño y el pajarito, de la que en el Museo Charcas hay unas cuantas versiones. La factura del brocateado en oro liga estilísticamente la obra al barroco mestizo, pero la ternura con la que María sostiene en sus brazos al pequeño Jesús nos hace recordar aquellos iconos de la Virgen de la Ternura, la Eleusa en griego, del arte bizantino de la segunda y de la tercera edad de oro, allá por los siglos XII, XIII, hasta el XV, y con iconos vinculados a la Iglesia Ortodoxa, por supuesto, hasta la actualidad. Y en el juego del niño con el diminuto pajarito que vemos a la izquierda de la Virgen, hay también, como sucedía en la pintura de Rafael, la Virgen del Jilguero, una premonición de la futura pasión.
ese juego inocente de la infancia con ese jilguero de color rojo en su pecho hace recordar la sangre de la pasión que, andando el tiempo, el inocente niño que vemos aquí verterá. Porque también una tradición medieval decía que un jilguero, al ver las espinas clavadas en la frente de Jesús, se acercó a retirarle una de ellas, razón por la cual un chorro de sangre brotó sobre él, tiñéndole para siempre su pecho. Por esa razón, al jilguero se lo asocia con el pájaro espino, es el pájaro de la pasión de Jesús. Si vemos, siguiente por favor, la sala 5, y voy a ir un poquito más a prisa, porque si no, la media hora que había previsto no se va a poder cumplir. Nos encontramos con pinturas de gran formato ligadas a destacados maestros de la Real Audiencia de Charcas. Entre ellos, siguiente por favor, se cuentan Bermejo, Gamarra, Padilla y Ambrosio Villarroel. De los primeros, y ya no me detendré con ninguno en particular, por ejemplo de Francisco Padilla, cuya firma aparece al pie de la santa, es esta compungida imagen de María Magdalena que renuncia a todas sus posesiones y riquezas para emprender el seguimiento de Jesús. Si tuviéramos más tiempo, me detendría en recordarles que la iconografía de la Magdalena experimentó una viva transformación desde el periodo medieval hasta el periodo barroco. En épocas medievales simplemente se la había mostrado como la devota seguidora de Cristo con el tarro de ungüentos en la mañana de la resurrección a la entrada de la tumba de Jesús, y en el arte gótico posterior como una elegante damisela con ese mismo tarro de ungüentos, vestida muy elegantemente con joyas y con un peinado tremendamente sofisticado. Pero todavía en aquellos tiempos no había la conciencia de la Magdalena pecadora que se extendió en la tradición católica precisamente a partir del siglo XVI y sobre todo de los resultados del Concilio de Trento. Ella era vista, insisto, como la hermana de Lázaro y de Marta, como una rica señora con una vida quizás dedicada a los placeres y al lujo, pero no ni como la mujer adúltera ni como la prostituta que la tradición cristiana posterior ha llegado a imaginar. Como sea, a partir de representaciones como la Magdalena penitente de Donatello y a partir también de relatos extraídos de la leyenda dorada ligados a su persona, se acabó imaginando a Magdalena como sí, la hermana de Lázaro y de María, pero como una muchacha un tanto disoluta, caprichosa, vanidosa también, que solo cuando entiende el verdadero significado del mensaje de Jesús, experimenta una viva conversión, renuncia a todas sus posesiones y empieza el camino de seguimiento que todos conocen bien. En el arte barroco se enfatiza la visión de esta Magdalena arrepentida. Aquí lo vemos en la obra de Padilla y también, siguiente por favor, en esta otra vinculada con Gamarra. Estas pinturas, como tantas otras, están basadas en grabados que permiten a los distintos artistas repetir prácticamente los mismos elementos de la composición con algunas variaciones en cuanto al tratamiento del
rostro o la vestimenta de las figuras, pero poco más. Y de hecho, fíjense como el mismo gato pérfido, imagen de Satán, que sale espantado por su conversión de debajo de la mesa, aparecía en el caso anterior. Y noten como también la misma ventana, abierto un paisaje y con el florero apoyado en ella que veíamos antes, se vuelve a repetir aquí. Igual que la caída de las joyas y el collar de perlas roto en señal de renuncia a todo su lujo anterior, se da en las dos. Y en esta línea siguiente, por favor, de Magdalenas que descubren la luz de la gracia de Cristo, está la de Antonio Mermejo, firmada también en el lado izquierdo y muy similar en composición a pinturas del mismo tipo presentes, por ejemplo, en la Catedral de Lima. La larga cabellera de la Magdalena, su presencia delante de una gruta, nos recuerda lo que dice la leyenda dorada al respecto, y es que tras la ascensión de Cristo a los cielos y el inicio de la persecución de la joven y pequeña iglesia cristiana de Jerusalén, Lázaro y sus dos hermanas marcharon en una barca por el Mediterráneo que acabó naufragando en las costas del sur de Francia, y a partir de la cual cada uno de los hermanos se dedicó a la oración, a la meditación en soledad, parando supuestamente Magdalena en las tierras de Borgoña y teniendo hasta hoy su principal santuario en precisamente la ciudad de Vézelay. Es esa Magdalena que renuncia al mundo, que vive en la soledad del desierto, la que Mermejo nos pinta aquí, recordando su insisto, renuncia a toda posesión terrenal, la calavera que alude a la conciencia de la muerte y que todo lo material que tenemos en esta tierra es pura vanidad, y mostrando el crucifijo que aparece sobre ella, ese camino devoto que en esta vida retirada y hasta que muera ella va a seguir. Algunos de estos lienzos tienen sus propias firmas. El anterior aparece con, siguiente por favor, el nombre de Antonio Mermejo, Faciebat. Los artistas, aunque no sepan latín, suelen recurrir al verbo latino facio, facere, para indicar que hicieron realmente lo que estamos viendo aquí. Y como vemos, la firma nos dice que él lo hizo, lo pintó también en Lima en el año del 1626. No en todos los cuadros, de hecho son muy pocos, se tiene la suerte de poseer la firma y el año de ejecución de la obra, pero en algunos del museo así es. Y la otra pieza destacada de esta misma sala es la de San Juan Nepomuceno, obra, como podemos advertir en la siguiente firma, de Ambrosio Villarreal en el año 1700, Villarreal, ¿verdad? O en el año 1775. A veces, junto con la firma, aparece la dedicatoria, en este caso a devoción de un doctor de la Audiencia, don Francisco Miguel de Ceballos, y aparece también el nombre del autor. San Juan Nepomuceno fue canonizado en el siglo XVIII. A partir de ahí y de las estampas que se mandaron desde su tierra en Praga, se multiplicó su representación, ya que los jesuitas lo adoptaron como parte de su propia compañía, por más que él hubiera vivido en el siglo XIV, como os digo, en la ciudad de Praga, cuando la compañía fundada por San Ignacio de Loyola distaba mucho de su creación. Siguiente, por favor. Vamos un poquito más rápido.
Otra de las salas del museo está dedicada al mobiliario con enconchados y taracea de origen oriental, peruano y mesional. El sugestivo título que eligió para ella Orieta es el de las rutas limeña, alto peruana y de las misiones en la Villa de La Plata. Siguiente, por favor. Entre los muchos muebles atesorados ahí figuran este vargueño con incrustaciones de nácar y diseño de flores de peonía de origen chino y oriental que posiblemente se haya hecho en Lima. Y es que recuerden los estrechos contactos comerciales que en aquellos tiempos había entre el lejano oriente, China, Japón, las Filipinas y el mundo americano a través de la nao de Manila o la nao de la China, hicieron que los adinerados miembros de la sociedad aristocrática y minera o comercial contemporánea quisieran adornar sus salones con preciosas piezas como esta, con nácar, que originalmente se había aplicado a muebles en Filipinas y en el Extremo Oriente, pero cuyos diseños se van a imitar también en la costa peruana. Más raro es que piezas como estas vengan, como se creía antes, de las misiones jesuíticas. Usaron algunas piezas de nácar, pero en composiciones por lo general un poquito más sencillas, y por lo que sabemos la comercialización de esos muebles solo se dio después de la expulsión de la propia compañía, ya que los artesanos formados por ellos en las misiones de Mojos y de Chiquitos mantuvieron durante mucho tiempo la producción de atriles, de mobiliario de altar, de vargueños, de armarios, a veces con incrustaciones. Pasemos adelante, por favor. Y otras, por ejemplo, aquí tienen un testimonio del gusto por lo oriental, por las flores, por el rococó contemporáneo con esos vivos colores y todo este lujo de dorado. Es posible que algunas de estas piezas fueran fabricadas por ebanistas locales en la propia audiencia, en el propio territorio de Charcas, o también en las tierras de Tarija, de Cochabamba o incluso de La Paz, ya que, pasemos a la siguiente, por favor, en el caso de las incrustaciones de taracea con maderas de distintos colores, por lo que han averiguado los especialistas, este tipo de trabajo que estamos viendo aquí fue bastante raro en el ámbito misional. Aún así, el museo tiene piezas de verdad preciosas y de enorme calidad, como todas estas que les he mostrado. Hay otra sala que reconstruye un escritorio virreinal con muebles de época y en la que se han colocado distintos crucifijos e imágenes de devoción. Hay también un precioso retablo portátil de altar a manera de capillita con la imagen del Cristo atado a la columna, que por su factura, por la delicadeza en la talla y los rasgos físicos, se ha asociado con el andaluz, el sevillano Gaspar de la Cueva, un artista del siglo XVII, como algunos sabrán. Aquí son figuras complementarias a la Pasión de Cristo, como la Virgen, San Juan o la Mujer de la Verónica, las que acompañan a esta preciosa y sentida talla de Jesús. Siguiente, por favor. Hay crucifijos
tallados en marfil, material exótico y oriental llegado desde las Filipinas. Algunas de las imágenes particularmente conservadas en el Museo del Convento de Santa Teresa de Potosí, u otras que se pueden ver hoy, y lo digo porque las he visto directamente en el Museo Arqueológico de Madrid, presentan claramente rasgos orientales en el tratamiento de los rostros aplicados a una iconografía indistinta e inequívocamente cristiana. Entre esos crucifijos de marfil del museo figura este, hermoso también, pero hay otros pintados sobre tabla que nos recuerdan una tradición que viene desde la Italia medieval, desde el 800, es decir, el siglo XIII y el siglo XIV italiano, en donde sobre la forma de la cruz se pintaba la imagen del crucificado y también alguna que otra escena de la pasión. Este que estamos contemplando, siguiente por favor, perdón, queda bastante oscuro, pero muestra a María Dolorosa a los pies de la cruz con las figuras otra vez del sol y de la luna a los lados del Cristo, en los brazos de la composición, y en el Cristo mismo una factura extraordinariamente dramática y con la piel muy oscura, ligado a la veneración del Cristo Negro de Malta. Pero la pieza que llama más la atención en ese escritorio virreinal es el Ecce Homo que estamos viendo aquí, por la sencilla razón de que pintado sobre tabla como está, y al igual que había sucedido con los retablos de altar en el gótico tardío de tradición flamenca, la obra está pintada por delante y por detrás. Este es el anverso de este torturado Cristo con la caña y el manto púrpura y la corona de espinas que burlonamente le pusieron los soldados de Pilatos, saludándolo como rey de los judíos mientras que se burlaban de él. Pero cuando nos giramos en el mismo escritorio y vemos por detrás, siguiente por favor, nos encontramos con esta lacerada espalda de Jesús, dando la pintura un aspecto casi sólido y tridimensional, buscadamente verista, aunque sea muy exagerado el tratamiento del sufriente cuerpo aquí, de lo que fue la pasión de Cristo. Una obra así, del Ecce Homo, pintada por delante y por detrás, la verdad es que no la he visto en ningún otro museo boliviano ni que yo recuerde del Perú. Es una de las rarezas que tiene esta magnífica colección. Siguiente, por favor. El capítulo 9 del catálogo, igual que la sala del museo, está dedicada a mostrar pintura bajo vidrio, una técnica desarrollada desde comienzos del siglo XVIII en realidad, en Nápoles, en el sur de Italia, vinculada a la escuela de Lucas Jordán, pero que a lo largo del siglo XVIII ganó enorme popularidad también en las tierras de Baviera y de Suabia, en Alemania. Y sabemos que desde allá se exportaron a diversos territorios, al Nuevo Mundo, a Escandinavia, incluso a Rusia, con muchísimo éxito. Esta pintura ejecutada al óleo por debajo del cristal, por debajo del vidrio, en lo que los italianos llaman las trine, se puede aplicar a paneles, a puertas de muebles y de armarios, sobre todo de sacristías, pero también con ellas se pueden hacer obras de carácter religioso, como el Via Crucis, cuya estación duodécima estamos viendo aquí, formando parte de otro que se conserva en el Museo de la Catedral de Sucre,
hasta la actualidad es la misma factura, es el mismo estilo, las colecciones se fueron separando con el paso del tiempo, pero la misma técnica aparece aplicada a escenas de carácter galante y inspiradas en la estética del rococó, como, por favor, siguiente, vemos aquí, o también a escenas de carácter costumbrista o doméstico que ya no les voy a mostrar. Y entre esta pintura bajo vidrio del Museo Charcas está, siguiente por favor, esta hermosa representación del Ángel de la Guarda que les ofrezco, no tanto por el valor artístico de la composición. Esta pintura bajo vidrio es esencialmente de carácter artesanal, no tenemos ni idea de los nombres de los artistas que las elaboraron, pero he querido hacer esta fotografía completa para recordarles y animarles a que vayan al Museo Colonial, porque los marcos originales de muchas de estas obras son verdaderamente espectaculares, como es el caso del que estamos viendo aquí. A veces tengo la impresión de que vale más el marco que la propia pintura, sea cual sea la técnica, y este es uno de los muchos. Orieta les puede dar fe. Creo que en pocas colecciones he visto marcos tan deslumbrantes y tan suntuosos como los que hay allá. Todos, por supuesto, originales, trabajados en madera, con aplicación de pan de oro, en otros casos con aplicación de espejo y de vidrio también, para hacerlos relucir en una clarísima estética de curva y de contracurva muy típica del rococó. Siguiente, por favor. La sala 10, y por eso he dejado para el final esa figura del Ángel de la Guarda, está dedicado al patrono celestial de la Villa de la Plata. Y es que quizás ustedes como paceños no sepan que la ciudad de La Plata, la que desde el periodo de la fundación de la República conocemos como Sucre, por el nombre del afamado mariscal, se dedicó a San Miguel Arcángel, se puso bajo su protección, ya que se fundó oficialmente un 29 de septiembre, y ahí los cronistas e historiadores disputan un poco. Uno de los años que se da es el 1538, si no recuerdo mal, 10 años antes de la fundación en Laja de lo que luego sería la ciudad de Nuestra Señora de la Paz. Entonces, dado que la ciudad estaba protegida por San Miguel y dedicada a San Miguel, no es de extrañar que muchas imágenes de este arcángel se hayan conservado allá. Una de ellas es esta, también ligada al barroco mestizo, pero con unos aires en las ondulaciones, en el dinamismo, en la ligereza del arcángel, muy propios de la estética rococó del siglo XVIII. Aquí tenemos a un San Miguel luchando contra Satanás, ha quedado parcialmente tapado por ese repinte de nubes que tenemos ahí. Siguiente, por favor. Pero vemos lo mismo en esta otra pintura, que puede ser un poco anterior, la factura parece más bien del siglo XVII, en donde Satanás, antropoformizado, es decir, con aspecto esencialmente humano, pero con garras bestiales, aparece sometido bajo los pies del intrépido San Miguel, cuyo nombre en hebreo es como un grito de guerra contra Satán, quien como Dios osa decirse que es Él. Él es el abanderado, Él es el capitán de las milicias celestiales, y por eso en el arte cristiano, ya desde el periodo tardo medieval, se lo suele representar como militar. Primero con las armas propias de la época, y luego ya desde el Renacimiento con un corselete o coraza de inspiración romana, como estamos viendo aquí. Y las ropas que se aplicaban a los santos en ese mismo tiempo.
Siguiente, por favor. Entre esa serie de pinturas dedicadas al arcángel San Miguel, una de las más cargadas de simbolismo es esta que le muestra como abanderado de la Inmaculada Concepción. Y ello porque el nombre de Miguel aparece asociado al de la mujer encinta, rodeada de sol, con la luna a sus pies, del Apocalipsis, esa que va a servir de inspiración para la representación de la Inmaculada. Por eso, como Miguel salvó a esa mujer de las garras del dragón, él aparece aquí llevando el estandarte en cuestión. Siguiente, por favor. Otra de las salas, para mí, una de las de mayor interés, está dedicada a la soberanía, a los triunfos y a los emblemas morales. Siguiente. Son cuadros en donde los monarcas hispanos de la dinastía Borbón y de la dinastía Austria o Habsburgo anterior aparecen prominentemente retratados. En uno de ellos, Carlos IV, ahí lo estamos viendo, defiende el sacramento de la Eucaristía del ataque de los infieles, personificados aquí por el sultán turco, que ha de envainar la espada ante la autoridad moral y el gesto con el cetro que le lanza el rey cristiano español, detrás del cual aparece la alegoría de la fe, mientras que detrás del musulmán aparece la personificación del fraude como una criatura bestial, llena de falsedad, con cabeza, como vemos, de lobo, patas también de animal y un libro en alusión al que para los cristianos de la época era el de los infieles musulmanes, del que salen escorpiones y otros bichos asociados al mal. La personificación de la Iglesia, entendida también como Virgen María, sostiene firmemente el sagrario con la sagrada forma, según podemos ver. Pero igual que hay ese cuadro, hay otro con Carlos III en una composición muy similar, y hay dos de gran formato dedicados a los hechos heroicos del emperador Carlos V de Alemania y rey también Carlos I de España, como este que estamos viendo aquí, inspirados los dos en grabados diseñados por el italiano Antonio Tempesta, un tardo manierista, y copiados por Boel y por Merian, sobre los cuales se basó el anónimo pintor que en Charcas, entiendo que a comienzos del siglo XVII, pintó esta entrada triunfal de Carlos V y de su hermano el rey Fernando en Austria, después de haber frenado el asedio y el ataque de los turcos otomanos, todo planteado a la manera de un triunfo imperial romano, con una panoplia militar sacada de los triunfos imperiales de Roma, y con la personificación de la victoria coronando a los dos soberanos en ese carro triunfal. Les podría explicar mucho más, pero sé que no hay tiempo, me estoy demorando demasiado. A la misma serie de las Heroica Facta Caroli V de Antonio Tempesta, en esa misma serie de grabados está inspirado este otro gran cuadro que hace pareja con el anterior, en donde vemos a Carlos V conversando con el entonces rey francés, su enemigo jurado, Francisco I, que firman una paz muy breve, poco antes del 1529, para luchar contra el turco. En los grabados se ensalza la cordialidad y la amistad entre los dos príncipes de la cristiandad. La realidad histórica fue muy diferente, porque muy poco después de haber firmado el Tratado de Cambrai, que es el que se evoca aquí, Francisco I
casi firmará una alianza con el sultán turco otomano contra precisamente este mismo emperador. Pero junto con estos cuadros de carácter histórico que tienen un mérito excepcional, porque en las tierras de Bolivia, de la antigua Audiencia, se conservan pocos cuadros de relatos históricos. Una de las mejores colecciones está en la Casa de la Moneda de Potosí, pero en otros museos del país hay menos de eso. Y junto con eso, digo, hay otros 3 grandes lienzos de más de 3 metros de longitud, inspirados en otra serie conocida de grabados. Bueno, estuve investigando sobre eso y lo pude encontrar. En este caso, los de los emblemas morales que publicó a comienzos del siglo XVII el que fue maestro de Rubens, Otto van Veen, y que latinizó su apellido a Baenius. Era un hombre muy culto, además de pintor y grabador, e inspirándose en los dichos y en el pensamiento entre epicúreo y estoico del poeta latino Horacio, compuso en el 1607 unos emblemas morales, un volumen con 103 de esos emblemas que eran ilustrados con grabados, con estampas, cada uno de ellos, y tuvo tantísimo éxito esa publicación que se siguieron haciendo ediciones de la misma a lo largo de todo el siglo XVII e incluso del XVIII, con ediciones en español en el 1670 y de nuevo por más o menos el 1710, y sospecho que es en la edición española, porque los textos aquí están en español, que se pintó esto a lo largo del siglo XVIII. Un convento, el de San Francisco de San Salvador de Bahía, en Brasil, contiene la más extensa exposición de los emblemas morales horacianos de Baenius, pero en otra técnica y en otro material. Aquí en Sucre se conservan 3 de estos cuadros, es posible que se pintara alguno más, y como explico en el catálogo, sospecho que se hicieron por encargo de algún oidor de la audiencia o del rector de la Universidad de San Francisco de Javier, que ya saben es la primera en Bolivia y una de las más antiguas en territorio americano también, porque los cuadros en cuestión exaltan la gloria de la virtud, enfatizando que los honores se han de lograr tras el esfuerzo y la perseverancia que todo triunfo requiere. Otra vez, a manera romana, se expone esto de esta manera. Las imágenes, insisto, están acompañadas de textos que copian literalmente la explicación de cada uno de los grabados de esos emblemas morales. Otro de los cuadros es el que estamos viendo aquí, pero lo curioso es que en estas piezas, sí, está muy bien, en estas piezas del Museo de Sucre, el anónimo pintor, por el formato alargado del lienzo, juntó 2 emblemas de temática similar. Aquí se exalta al sabio que no se deja intimidar por ningún poder despótico y al cual el estudio siempre le causa tranquilidad. Vemos a Apolo y a Atenea expulsando a los vicios, protegiendo a Atenea con su escudo en el lado de para ustedes de la derecha, al sabio que sigue impertérrito meditando y leyendo, mientras que en el otro lado vemos que nunca, como dice el texto, nunca el sabio pierde su tranquilidad por más que todo se desmorone alrededor o que un tirano le quiera hacer vacilar. En el otro cuadro
también otros dos emblemas de esa pieza de Baenius aparecen expuestos, pero en este caso invitándonos a no ser jactanciosos, a no pretender poder más de lo que somos verdaderamente capaces de hacer. No vaya a ser que nos suceda como a los gigantes que intentaron escalar el Olimpo o a los constructores de la Torre de Babel que vieron confundidas sus lenguas. Por eso hay una construcción atrás que hace referencia a todo eso, y en el otro lado se recuerda, y ya que lo puedo leer aquí, se lo repito también, aquello de que mortales ambiciosos que estáis del mundo en la suprema cumbre, desde donde orgullosos a los hombres tenéis en servidumbre, mirad que hay Rey de Reyes que quita cetro al que pone leyes. Es una invitación a los gobernantes a controlar el ejercicio de su poder para que nunca sea despótico, entendiendo que siempre hay un poder superior, el divino, que está sobre ellos. Aquí, representado en la figura de Júpiter, a punto de mandar los rayos contra el gobernante soberbio. Como ven, es toda una lección de moral dedicada a los estudiosos, dedicado a los jueces, dedicado a los gobernantes, la que se contiene aquí. Otra de las salas, pero ya pena no voy a poder explicar nada de ello, les invito a ver las imágenes, está dedicada a la iconografía de la Santísima Trinidad. Uno de los cuadros de más compleja composición nos muestra la Santísima Trinidad como fuente de la sabiduría divina y de la fuente de la gracia, a través de un grabado de Clauber que fue repetido por los hermanos Cortés de Ecuador y que llegó aquí también. La obra seguramente es de los mismos Cortés. También en el Museo Colonial Charcas, siguiente por favor, se ve la representación de la Trinidad trifacial que pueden conocer a través de la obra de la Iglesia de San Pedro de la Paz, hoy conservada en el Museo Nacional. Solo les recuerdo que, por aberrante que parezca esta imagen, en su momento no tuvo nada de particularmente ni espantoso ni de maligno, ya que representaciones así derivan de un grabado francés del periodo gótico del siglo XVIII que se popularizó por las tierras de Alemania, de Italia, de Centro Europa, que llegó a América también y que inspiró composiciones como esta, que se siguieron haciendo aquí a lo largo del siglo XVII, pese a que a partir del 1628 el entonces Papa Urbano VIII había prohibido este tipo de representación de la Santísima Trinidad por considerarla verdaderamente aberrante y monstruosa al encajar las tres caras de la persona divina en una sola cabeza, como vemos aquí. El propósito de pinturas como esta era doctrinal y didáctico, recordando que el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Padre, pero todos ellos son Dios, como vemos ahí al centro. Y la privilegiada y misteriosa relación entre la Virgen María Inmaculada y el misterio de la Trinidad queda enfatizada por la representación de ella sobre el círculo de Dios. Proclaman el misterio de la Trinidad los evangelistas con sus símbolos representados en las esquinas de la composición. Les decía que pinturas como estas se hicieron aquí, pero se hicieron en Europa también hasta comienzos del siglo XVII. Allá se dejaron de hacer tras la prohibición papal del 1628, ya antes en el Concilio de Trento y otros teólogos las habían censurado, pero aquí, como las cosas llegaban un poco más tarde, se siguieron haciendo en esa centuria, pero ya
Unas décadas después se dejaron de hacer, las imágenes tuvieron que ser enterradas piadosamente o destruidas porque no convenían a la ortodoxia iconográfica de aquellos tiempos, pero en algunos casos se aplicó un repinte sobre la cara para disimular los tres rostros, y eso fue lo que sucedió en la iglesia de San Pedro de la Paz, en donde una restauración descubrió las tres caras, que también estamos viendo aquí. No son exclusivas del territorio boliviano, las hay en Ecuador, las hay en Colombia, las hay en México, y como les digo, las hubo en Europa también hasta su prohibición. Otra representación muy llamativa para el espectador de hoy del misterio de la Trinidad es la que muestra a las tres personas con el mismo rostro de Cristo. Tampoco puedo detenerme ahora en la explicación, pero también les recuerdo que no es una exclusividad de aquí. Parten de pinturas cristianas, católicas, por supuesto, desarrolladas a finales de la Edad Media, en el siglo XV, y parten de la declaración en el Evangelio de San Juan por parte de Cristo de que quien me ha visto a mí ha visto al Padre. El Padre se manifiesta en la persona de Jesús, Él es el Dios hecho hombre, y por lo tanto es completamente lícito y ortodoxo que los artistas se representen a las tres personas de la Trinidad con tres seres de absolutamente el mismo aspecto, como ya en el mundo bizantino se representaba la Trinidad del Antiguo Testamento con las figuras de los tres ángeles que visitaron a Abraham bajo la encina de Manré. Otras veces solo el Padre y el Hijo tienen el mismo aspecto humano y joven de Jesús, mientras que la paloma del Espíritu Santo mantiene el aspecto simbólico del ave que apareció en el bautismo de Cristo, según el relato de Juan. También les vuelvo a aclarar, esta iconografía deriva de imágenes desarrolladas a partir del siglo XV, presentes en pinturas francesas, en alabastros ingleses, hay pinturas españolas también con esa misma composición. Otra forma de mostrar a la Trinidad es presentando a Cristo como un niño pequeño triunfando sobre Satanás con la cruz y sobre el mundo, enviado por Dios y con el Espíritu Santo en medio de los dos. La más convencional en el periodo barroco es la que estamos viendo aquí, el Hijo joven, el Padre anciano, el Espíritu Santo en forma de paloma, todos ellos bendiciendo a María como la Inmaculada Concepción, venerada por sus propios padres, Ana y Joaquín, ahí a los pies. Siguiente y siguiente también. Es que tenemos que ir más a prisa. Y es bastante común en la iconografía de la Trinidad el asociar la Trinidad celestial con la familia humana de Jesús, mostrando a San José, a María y a Jesús con sus abuelos. Han ido de visita a la casa de San Joaquín, mientras que en la parte superior vemos al Padre y al Espíritu Santo también. Esta combinación de la Trinidad celestial y la Trinidad terrestre o humana es particularmente presente en las escenas de la vuelta de Egipto por parte de la Sagrada Familia, pero ya no les voy a mostrar. Otra de las salas del museo está dedicada al gran Melchor Pérez de Holguín, posiblemente el pintor de origen cochabambino y de trabajo en Potosí más famoso de toda la historia del arte boliviano, un artista que estuvo activo durante el primer tercio del siglo XVIII. Aprendió a pintar allá en Potosí, pero en Cochabamba, pero se especializó en Potosí y nos ha dejado varias series de evangelistas. En el Museo Nacional de aquí de La Paz encontrarán una con todos ellos sentados, inspirados en grabados flamencos. Aquí aparecen de medio cuerpo. Esta es la
pintura dedicada al evangelista Juan, con el símbolo, el águila que le corresponde, y es el único cuadro de Holguín de los que posee el museo que tiene la firma de él ahí al lado derecho. No lo pueden apreciar, pero está también. A la misma serie pertenece esta del evangelista Lucas. Siguiente, por favor. Y también hay otras de inspiración evangélica que muestran el descendimiento de la cruz con unos afligidos ángeles, o la misa. Siguiente, por favor. Y siguiente también. Aquí. La misa de San Gregorio, de inspiración en la leyenda dorada y muy efectista en la actualidad, porque nos muestra a un Cristo que emerge del sepulcro mientras el Papa Gregorio estaba oficiando la Eucaristía, y uno de los asistentes, el que aparece ruborizado justo detrás de él, no podía creer en el milagro de la transustanciación. Para probar que es real la presencia de Cristo en el pan eucarístico, este se manifestó durante la misa, y ese relato inspiró pinturas como esta en el territorio americano. Esto, en cuanto al estilo, se liga con Holguín. No sabemos si lo hizo él o algún seguidor cercano. Holguín dejó una gran estela por aquí, pero obviamente la representación aparece también en otros territorios. Otra de las salas está dedicada íntegramente a Gaspar de Berrío, o Gaspar Berrío, que para algunos pudo haber sido por un pequeño tiempo discípulo, por lo menos admirador de Holguín, y con el cual, ya no los voy a explicar, está relacionado este sublime cuadro de la Villa Imperial de Potosí, completamente documentado, con la descripción de todos los barrios y, en fin, las represas que abastecían de agua a la minería de Potosí en aquellos tiempos, los caminos que daban a Charcas o al Perú o a otros lugares cercanos, y todo firmado por, otra vez, Miguel de Berríos. Como les he dicho antes, es quizás la joya del museo, es una de las grandes piezas de la pintura topográfica, de la pintura que describe un territorio completo, de cuántas se pueden ver en la Bolivia actual. En el Museo Nacional está también la representación del Cerco de la Paz, con la vista de la ciudad, pero en cuanto a su trascendencia, esta de Potosí es posiblemente más famosa que la que tenemos aquí, y al estar también firmada llama mucho la atención. También a Berríos le pertenece esta evocación de la Inmaculada Concepción, con San Francisco y San Jerónimo glosando su misterio, San Juan Evangelista en Patmos allá atrás, los ángeles y los santos en el cielo, todos complacidos, igual que la mismísima Trinidad, por la figura excelsa, por la pureza inmaculada de María. Concepción inmaculada en la mente de Dios no se refiere al nacimiento de Jesús, siendo ella virgen también, pero eso no lo puedo explicar aquí. Otro de los cuadros de Berríos es este de la Virgen de Aránzazu, de origen vasco, inspirado claramente en un grabado que le debió de ser proporcionado por el minero que quería tener la pintura en su oratorio o en su casa. El texto vasco que aparece en algunos de los epígrafes es clara señal de la inspiración directa en una estampa producida allá en las tierras del norte de España. Siguiente, por favor. Y también a Berríos pertenece esta exaltación de San José, que aparece coronado como patrón de no solo la orden carmelita, sino también de la buena muerte, con toda esa representación celestial y varios santos
admirando su gloria en la parte posterior. Otra sala, siguiente, vamos a ir acabando, está dedicada a la platería, que es de mucha calidad, en el Museo Charcas. Siguiente, vemos sagrarios, como el que tenemos aquí, del siglo XVIII. Vemos también imágenes de Cristo en su caída, con los accesorios, con la corona, detalles de la cruz, la soga al cuello o el nimbo trinitario hechos con plata en una preciosa capilleta. Hay también la representación de la Dolorosa pintada sobre tabla al óleo, pero con la espada y el nimbo de plata, y hay toda una preciosa colección de topos también en una de las vitrinas de la colección. Y la última de las salas de especial importancia está dedicada a la devoción mariana en la Real Audiencia de Charcas. Hay retablos que nos muestran a la Inmaculada con las pinturas de sus familiares, Santa Ana, San Joaquín y otros santos y mártires en los laterales, en una estética, les decía antes, muy característica del rococó, pero igualmente con esos brocados y oros asociados con el barroco mestizo local. Hay un cuadro de distintas advocaciones de la Virgen del Carmen, la Virgen del Perpetuo Socorro, la Virgen del Pilar, la Virgen de la Merced, aparecen ahí, pero les he seleccionado solo unas cuantas, entre ellas esta que muestra a la Virgen de Guadalupe con una representación de su persona tal como aparece en el cuadro de la capilla de la catedral que lleva ese mismo nombre, todo él recamado de joyas y de piedras preciosas, a devoción de los donantes que aparecen ahí a los pies, doña Ana de Guzmán y don Isidoro Binza, teniendo una vez más a la Trinidad Cristo céfala, con el aspecto de Jesús coronando a la Virgen de Guadalupe local. Otro de los cuadros nos muestra a la Inmaculada Concepción. El misterio de la Inmaculada aparece evocado aquí, inspirado también en un grabado de origen alemán, con toda una serie de teólogos exaltando el misterio de la Inmaculada. Hay varias representaciones de la Virgen del Callao, una de las cuales tiene la inscripción que explica el origen milagroso de la devoción a partir de una pintura de Nuestra Señora de la Esperanza que había en la iglesia de la Compañía de los Jesuitas del Callao y que un 29 de septiembre, en día de San Miguel, se puso a llorar. Y esto impresionó tantísimo a los jesuitas, al obispo que estaba allá y a la población local, que a partir de entonces se multiplicó la representación de Nuestra Señora del Callao. Es una variante de la Virgen de la Inmaculada también y de Nuestra Señora de la Esperanza, como ya les he dicho. Y termino la exposición con... siguiente, no me daba cuenta. Sí, siguiente también. Termino, digo, la exposición con esta pintura que para muchos puede ser escandalosa o llamar mucho la atención, porque vemos a un anciano mercedario, San Pedro Nolasco, mamando de la leche de la bendita Virgen María, igual que del otro lado lo hace el niño Jesús. Esta lactancia, que aquí aparece en forma tan física y tan escabrosa, por supuesto en realidad fue una lactancia mística, pero que al parecer ni siquiera experimentó San Pedro Nolasco en su vida real, sino que procede de la iconografía de San Bernardo de Claraval, que tuvo efectivamente una visión según la cual la Virgen derramaba su divina leche para fortalecerle en la predicación. A partir de ahí, cuando en el siglo XVIII se inició el proceso de la canonización de este santo mercedario,
los artistas encargados de elaborarla y la propia orden, para darle más relevancia al santo de esa compañía religiosa destinada, nacida en el siglo XIII en Cataluña para redimir esclavos cristianos apresados por los musulmanes en el Mediterráneo, consideró oportuno incluir la imagen de la lactancia mística de la Virgen. En realidad, en las 25 estampas que acompañaron los documentos del proceso de canonización de San Pedro Nolasco, se incluía la escena de la lactancia mística que estamos viendo aquí, en estos términos, pero en España, por ejemplo, los pintores locales del siglo XVII vieron demasiado escabrosa la representación y prefirieron no tocarla. Es en territorio americano cuando o donde esta imagen se va a ver. Aquí en el Museo de Arte de La Paz hay una representación muy parecida, hay otra en la Casa de la Moneda de Potosí, hay otra en Cuzco, pero son extremadamente raras. Y de ahí otra vez el mérito del museo. Posiblemente la pintura proceda del convento de la Merced de La Plata, de Sucre, pero de ahí la importancia de la composición y de la pintura en cuestión. Y se me olvidaba, para que vean cómo la devoción y la incorporación de los devotos a la imagen religiosa o de los textos que aluden a ello se mantiene a lo largo del tiempo. Termino con esta pintura que, según reza la inscripción, está copiando a la Virgen de Nuestra Señora de Tarqui, de Salinas de Yocaya, y todo esto fue pintado a petición de un particular en el 1810. Todavía para entonces siguen las características de ese estilo barroco mestizo que en realidad había empezado a recular, había empezado a desaparecer con la incorporación de la estética neoclásica que Villarroel, como les decía, en aquella pintura de San Juan Nepomuceno, introdujo en el territorio local. Bueno, es una vista muy apresurada del catálogo, pero les digo, hay bastante más, así que les animo a contemplarlo por su cuenta y con más calma. Todas las imágenes tienen una explicación mucho más larga y detallada que la que yo les he podido dar aquí, así que gracias por su atención. Hasta luego. Perdón. Bien, muchas gracias, Margarita, por esta visita guiada por el museo, que yo creo que es una invitación para que todos visitemos el museo y en el que estoy seguro que Orieta y su equipo nos van a recibir con los brazos abiertos como lo han hecho siempre, por lo menos conmigo, y le agradezco siempre ese recibimiento en Sucre. En otras circunstancias ahora os podríamos invitar a compartir un vino, pero lamentablemente el decreto municipal de la pandemia no nos lo permite, pero tenemos aquí un momento para departir con Margarita, con Orieta, y podemos estar comentando un poco lo que hemos visto en esta tarde. Muchas gracias por vuestra asistencia. Y de verdad, perdón por la extensión, yo no pensaba enseñar nada de esto, me enteré casi ayer de que había que exponer las obras también. Así que bueno, gracias por la paciencia, de verdad. Hasta luego. Pero no te fue muy tarde, perdón, es que son tantas horas que... Gracias. Cerramos esto.